Desde los laboratorios de SSH Bolivia te saludo nuevamente. Hoy veremos en la práctica un elemento activo que se estudia dentro de lo que es circuitos eléctricos. Este elemento activo es una fuente de corriente. La realizaremos con un BC548, un diodo Zener y una disposición, por supuesto, en divisores de voltaje. ¿Me acompañas? Una fuente de corriente es un elemento activo que no varía su valor de corriente y no es dependiente de la carga y de la resistencia que se le coloque. ¿Okay? Podemos ver aquí, por ejemplo, un gráfico. A la derecha de este gráfico tengo una fuente de corriente de 30 mA y a la izquierda está el circuito en el que basaremos nuestra práctica. ¿Okay? Tendremos el BC548, una división de voltaje, un divisor de voltaje con R1 y un diodo Zener en la base de este transistor. Utilizaremos una resistencia de emisor y en la parte del colector generaremos la corriente de colector que nos generará unos 30 mA. Enseguida les digo por qué los 30 mA. Entonces, la fuente de corriente que queremos generar es una fuente que no tiene que variar con la carga que nosotros le coloquemos. ¿Okay? La corriente de colector que usaremos es de 30 mA porque justamente vamos a comprobar esta fuente con unos diodos LED. Los diodos LED serán nuestra carga respectiva. Un diodo LED será la carga 1, el segundo diodo LED será la carga 2 y el tercer diodo será la carga 3. Un diodo funciona normalmente entre 25 y 30 mA, por tanto, nosotros generaremos 30 mA para el funcionamiento de un diodo. La idea es, si coloco el segundo diodo, no me tiene que variar esta corriente, tiene que continuar con 30 mA. Y colocando el tercer diodo, tampoco me tiene que variar, tiene que mantenerse mis 30 mA. Aquí están el BC548 que yo tengo en laboratorio. Esta es la predisposición de sus patitas. 1, 2 y 3, la pata 1 es colector, la pata del medio es base y la tercera es emisor. El diodo Zener de la derecha es de 2.5 voltios que yo utilizaré para poder hacer mi práctica. El transistor, voy a medir el transistor, su HFE del transistor, voy a medir con el multímetro. En este caso a mí me salió 414. Su HFE. Este HFE vamos a llevarlo en otro video cuando estudiemos a transistores. Es una característica interna, intrínseca del transistor como tal. Podemos hacer las mediciones en un multímetro digital de los normales. ¿Okay? La corriente de colector, como acabamos de decir, va a ser de 30 mA. De 30 mA. ¿Okay? La corriente de base entonces será la corriente de colector dividido entre el HFE. Eso nos sale más o menos 72.5 microamperios. La corriente de emisor del emisor será la corriente de colector más la corriente de base. Podemos ver acá, esta corriente, la corriente de emisor va a ser la suma de la corriente de base más la corriente de colector. Tratándose de que la corriente de base es pequeñita, 72.5 micros, la corriente de emisor será prácticamente igual a la corriente de colector. ¿Okay? Por eso es igual a 30 mA. El voltaje de emisor, el voltaje del emisor, eso también vamos a ver acá, este voltaje que va a caer acá, es igual al voltaje de base menos el voltaje base emisor interno del transistor. También eso lo veremos en otros videos, las características internas del transistor y sus mediciones. Por tanto, el voltaje de base va a ser igual, el voltaje de emisor, de la resistencia de emisor va a ser igual al voltaje de base menos 0,7. Por tanto, esto es 1.8 voltios. Hemos dicho que el voltaje de base va a ser 2.5 voltios. ¿Por qué es 2.5 voltios? Porque el diodo Zener está en la base y ese voltaje del diodo Zener es el que va a caer acá, 2.5 voltios. ¿Ok? Entonces es 2.5 menos 0,7 del voltaje base emisor nos da 1.8 voltios.
Ya que la corriente de emisor es 30 mA, porque hemos dicho que es similar a la corriente de colector, vamos a despreciar un poco la corriente de base. Y el voltaje de emisor es 2.8 volts, perdón, 1.8 volts. Entonces la resistencia de emisor va a ser igual a 1.8 volts dividido entre 30 miliamperes. La resistencia de emisor será 60 ohmios. Ok, ahora me toca analizar el otro lado de la malla, la resistencia R1. Si yo tengo en este diodo Zener 2.5 volts, estoy alimentando con una fuente de 12 volts mi circuito. Acá me tiene que caer el resto del voltaje de los 12 volts, es decir, 12 voltios menos 2.5, 9.5 volts. Y eso está expresado en esta ecuación. ¿Sí? El voltaje de la resistencia 1 va a ser 12 volts, que es el VCC, menos 2.5 voltios del diodo Zener, y me resultan 9.5 volts de voltaje en esa resistencia 1. La corriente del diodo Zener, según la hoja de especificaciones, es 20 mA. Por tanto, la corriente de la resistencia será la corriente del Zener más la corriente de base. Nótese que la corriente de base dijimos que es muy pequeñita, por tanto la corriente R1 va a ser prácticamente igual a la corriente del Zener, es decir, 20 mA. La resistencia R1, por ley de Ohm, entonces podremos calcular como el voltaje en el resistor 1 dividido entre la corriente R1. Esto sale 475 ohms. ¿Okay? Muy bien, el circuito nos queda así, lo hemos dibujado en un simuladorcito. Y como notarán, están todos los valores respectivos. La corriente que nos genera el simulador es de 28 mA, la corriente de colector. Nótese que está con dos diodos LEDs, un verde y un amarillo, y la corriente está a 28 mA. Si yo aumentara un diodo LED más, esta corriente no me tiene que variar. ¿Okay? A ver, aquí está, tenemos con 3 LEDs y la corriente, como ven, se mantiene a 28 mA. Genial. Entonces, como siempre, vamos a ver qué es lo que pasa en la parte práctica. En la parte práctica nosotros prenderemos nuestro amperímetro. Les voy a pasar a ver ahorita el circuito. Ahí está. El circuito está ahí. Ahí está el transistor. La base del transistor está yendo al diodo Zener con otras resistencias, con un arreglo de resistencias, porque nunca hay las resistencias exactas, ¿verdad? Entonces hay que colocarlas en paralelo o en serie. Yo he tratado de estas resistencias acercarlas lo más posible a los valores encontrados. ¿Okay? Tenemos aquí nuestra fuente de 12 voltios que está suministrando el voltaje. Y vamos a ver aquí, nosotros vamos a medir la corriente respectiva de nuestro colector. ¿Okay? Entonces vamos a dar paso primero a un LED. Vamos a dar paso primero a un LED. Ahí está. Se prende el LEDcito verde, como notarán. Vamos a hacer la lectura de nuestro amperímetro. 36.6 amperes. ¿Okay? Vamos a volver a nuestro circuito. Vamos a habilitar el otro LED. Ahí están los dos, amarillo y verde. Vamos a ver qué ocurre con nuestro amperímetro. 36.7, no varía, prácticamente quedan con 36 mA. 36.8 es el resultado. Vamos a habilitar un tercer LED. Ahí está, los tres LEDs, rojo, amarillo y verde. Vamos a ver qué pasa con nuestro amperímetro. 36.6. Realicen el circuito. Vean de qué se trata, hagan prácticas, hagan pruebas, pongan otras cargas. No se olviden que el BC548 tiene un límite también de corriente en el colector. Pueden probar de repente con un transistor de mayor capacidad de corriente y vean qué es lo que pasa. ¿Okay? Practiquen.